Entonces va a quedar pues allí para los que de pronto no puedan estar hasta las 8, hasta las 9:30. Listo. Así que vamos en el día de hoy a mirar algunos de los temas más importantes que hemos estado o que están pues allí programados. Listo. Bueno, hay un trabajo que está pendiente antes de empezar el tema de hoy, que está pendiente allí en el campus y que esperamos que con la clase del día de hoy de pronto les pueda dar a ustedes algunas luces para, digamos, para realizar el trabajo. Así que vamos a estar muy atentos y también me gustaría pues que estén como participativos en el día de hoy. Hoy vamos a hablar en esta segunda clase sobre el marco jurídico del Estado colombiano. En otras palabras, la organización estatal en Colombia. ¿Cuál es el marco jurídico que, digamos, que establece o que se establece en nuestra Constitución en relación con el Estado colombiano? ¿Cómo está organizado nuestro país desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista también jurídico? Así que vamos a empezar recordando algo que en la clase pasada estuvimos mirando, que fue el concepto de Estado. Listo. Si estamos, alguien que me conteste para ver si estamos bien. Sí, profe. Ah, perfecto. Sí, profe, sí. Para no tener de pronto la duda de que se fue la señal o que nos salimos. Bueno, listo. Bueno, empezamos. Bien, la vez pasada creo que tocamos el punto sobre el concepto de lo que es el Estado, es decir, cómo podemos definir nosotros lo que es un Estado. Le vamos a dar primero una definición y luego vamos a comentar algunos aspectos interesantes en relación con ese concepto. Entonces, el Estado es una entidad política, en primer lugar, que se forma cuando en una porción de la superficie terrestre un conjunto de personas se organiza jurídicamente bajo el mando de un conjunto de organizaciones que buscan mantener el orden en la convivencia social. Entonces, en ese concepto hay algunos aspectos que son interesantes. Por ejemplo, el primero es que dice que el Estado es una entidad política. Cuando decimos que el Estado es una entidad política, estamos hablando de un ente, ¿cierto?, que tiene una base social, porque la constituyen personas que se organizan, digamos, de manera jurídica y que establecen de manera voluntaria, digamos, establecen unas organizaciones con el fin de mantener un orden y la convivencia en sociedad. Ese es como un concepto general de lo que es el Estado. Ahora bien, a veces nosotros usamos de manera indistinta los términos Estado y gobierno, ¿cierto? Pero desde el punto de vista conceptual, tienen sus diferencias, los términos Estado y gobierno. ¿Por qué razón? Bueno, porque el Estado es, como ya dijimos, una organización política que está constituida por al menos 3 elementos, que son una población, un territorio y un gobierno. También podemos decir que el Estado goza de autonomía interna y además de soberanía, estando esta última en manos de su pueblo. Entonces, el Estado, repito, como ente, como entidad, está compuesto por una población, por un territorio y un gobierno, y además tiene una soberanía, que vamos a comentar más adelante en qué consiste la soberanía de un Estado.
Ahora bien, el término gobierno, para diferenciarlo un poco del Estado, aunque se relacionan, gobierno es el conjunto de individuos e instituciones que están a cargo de la administración y de la dirección de un Estado. Y es uno de sus elementos constitutivos junto a la población y el territorio. En otras palabras, cada Estado debe poseer un gobierno que lo administre y garantice que mantenga su soberanía y autonomía, además de representarlo ante otros estados. Entonces podemos resumirlo de la siguiente manera, la diferencia entre Estado y gobierno. El Estado es la entidad política, la organización política que está compuesta de población, territorios y además tiene una soberanía y es autónoma. Y el gobierno es el encargado de administrar el Estado. Para utilizar un ejemplo que nos ayude a aclarar más, podemos decir lo siguiente. Los gobiernos cambian, los gobiernos pasan, los gobiernos se van sustituyendo o se van reemplazando, pero el Estado no, el Estado siempre permanece. Por ejemplo, ahorita, ¿quién está administrando el Estado colombiano? Lo está administrando el gobierno actual en cabeza del presidente Duque y de su partido político. Entonces, ellos como gobierno en este momento están administrando el Estado colombiano durante el periodo para el cual fue elegido. Entonces, esa es la diferencia, repito, entre Estado y gobierno. El Estado es la entidad, la que permanece, el Estado colombiano. Y el gobierno es las personas o los partidos que administran el gobierno en un momento determinado. Entonces, ¿sí quedó clara la diferencia o tienen alguna duda, alguna pregunta? A ver, escucho, o algún comentario. Sí, profe, clara. ¿Sí? Muy clara, profe. Listo, dale. Continuamos. Ahora bien, el Estado como entidad tiene varios elementos. Está compuesto por 3 elementos principalmente, que son la población, el territorio y la soberanía. Repito, la población, que en este caso vendría a ser el elemento humano, y ahorita lo vamos a mirar ya de manera detallada. Ese es el primer elemento del Estado, la población. El segundo elemento es el territorio, que constituye el elemento físico, donde se asienta el Estado y la población. Y la soberanía, que es el reconocimiento que hacen otros estados de ese estado específico. Por ejemplo, el reconocimiento que todos los países del mundo hacen a nuestro país, Colombia, eso se conoce como soberanía. Y además la soberanía tiene que ver, como lo vamos a ver ahorita, con el derecho que tiene el Estado colombiano de ejercer ciertas atribuciones dentro de nuestro territorio. Ahorita lo vamos a ampliar un poco más. Ahora bien, estos 3 elementos del Estado, que son, repito, la población, el territorio y la soberanía, son reconocidos desde lo jurídico, desde lo legal, por la Constitución Política de Colombia, nuestra Constitución del 91, en los títulos 3, que habla de habitantes y el territorio, y en el título cuarto de nuestra Constitución, en donde se habla de la forma como se ejerce la soberanía por parte del pueblo. Entonces, en estos 2 apartes de nuestra Constitución, los títulos 3 y 4, están, digamos, establecidos esos 3 elementos del Estado: la población, el territorio y la soberanía. Pero además de la Constitución, también hay otros, digamos, hay otras bases jurídicas que reconocen estos 3 elementos que hemos hablado del Estado. Estos elementos fue reconocido, por ejemplo, por el Consejo de Estado de Colombia en el concepto número 1367 del 28 de febrero del año 2002.
el Consejo de Estado identificó como los identificó a estos tres elementos: la población, el territorio y la soberanía, los calificó o los identificó como los elementos esenciales del Estado para que pueda actuar como sujeto de derecho internacional. Ahora bien, vamos a hablar entonces un poquito, ampliar un poco más sobre lo que es el primer elemento del Estado, que es, ¿quién recuerda? Dijimos, ¿cuál es el primer elemento? Población. La población. La población. La población, muy bien. Ahora, la población está constituida por el conjunto de individuos que se encuentran sometidos a la autoridad fundamental del Estado. Entonces, la población es ese recurso humano, son las personas, los individuos que habitan nuestro territorio, independientemente de si son nacionales o extranjeros. Si son extranjeros que permanecen temporalmente en nuestro país, bien sea en calidad de trabajadores o en cualquier otra actividad que realicen, mientras se encuentren en el territorio colombiano, ellos están sometidos a la autoridad fundamental del Estado. Y en ese momento, mientras permanezcan acá, forman también parte de la población. Ahora, de acuerdo con el artículo 96 de nuestra Constitución Política, digamos, se establece que se reconocen como nacionales colombianos los siguientes. ¿Quiénes son nacionales colombianos según el artículo 96 de la Constitución? En primer lugar, las personas nacidas en el país, que son naturales de Colombia, es decir, su familia son naturales de acá, nacen en el país, pero también se reconoce a quienes sean hijos de extranjeros y alguno de sus padres estuviese viviendo en Colombia. Ese es el primer reconocimiento que hace el artículo 96 de la Constitución a las personas que se consideran como nacionales colombianos. Repito, los nacidos en el país y también los hijos de extranjeros, quienes alguno de sus padres estuviese viviendo en Colombia. Bien, en segundo lugar, son nacionales colombianos los hijos de padre o madre colombianos que hayan nacido en el extranjero y luego decidieron vivir en territorio colombiano o se registraron en una oficina consular de otro país. O sea, una oficina consular de Colombia en otro país. Entonces, esa es la segunda condición para ser nacional colombiano. Repito, hijos de padre o madre colombianos que aunque hayan nacido en otro país, supongamos en Estados Unidos, en España, en Argentina, pero luego los papás vinieron a vivir acá en territorio colombiano, se le consideran nacionales colombianos y ellos pueden perfectamente hacer su registro como tal, como ciudadano colombiano. O también cuando se registran en una oficina consular, ¿cierto? Nació, por ejemplo, en España. El niño nació en España, entonces los papás lo llevan ante el consulado colombiano en alguna de las ciudades de España, en Madrid, supongamos la capital, y allí lo registran. Entonces ya ese niño viene a ser, aunque nació en España, viene a ser un ciudadano colombiano porque es hijo de un padre o de una madre colombianos o de padre y madre colombianos. Y en tercer lugar, el artículo 96 de nuestra Constitución establece que son nacionales colombianos aquellos que hayan sido considerados como tales, es decir, por adopción, entre los que se encuentran los extranjeros que deciden adoptar la nacionalidad colombiana. Es decir, después de cierto tiempo de vivir en nuestro país, ellos deciden nacionalizarse y adoptar la nacionalidad colombiana. La Constitución establece que pueden hacerlo y se convierten en nacionales colombianos. También los latinoamericanos y del Caribe que vivan en Colombia y que pidan ser inscritos como colombianos en el municipio donde residen. Y además, y los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos entre Colombia y sus países con frontera terrestre. Un ejemplo de esto último es, por ejemplo, los indígenas Wayuu
que comparten la frontera entre Colombia y Venezuela. Algunos viven del lado venezolano, otros del lado colombiano, pero ellos permanentemente están en movimiento de un lado a otro. A ellos se les considera también el gobierno colombiano o el Estado colombiano, los reconoce a todos ellos, repito, a la etnia wayú, los reconoce como nacionales colombianos. Entonces, esos son los tres casos que el artículo 96 de nuestra Constitución Política establece para el reconocimiento de la nacionalidad colombiana y que por supuesto forman parte de ese primer elemento del cual estamos hablando, que es la población. Ahora, miremos las siguientes cifras relacionadas con la población. De acuerdo con proyecciones de población del DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, para el año 2011 se habían proyectado que habitaban en Colombia aproximadamente 44.601 personas. Es una población más o menos que oscilaba entre los 46 y los 47 millones. Pero según algunos cálculos de expertos, dicen que a la fecha 2019, más o menos la población colombiana está alrededor de los 50 millones de habitantes. Eso es como para que tengamos más o menos cierta idea de el número de personas que habitan nuestro país. Es decir, la población colombiana está constituida por aproximadamente unos 50 millones de habitantes. Ahora bien, de esa población se calcula que más o menos el 76% viven en las áreas urbanas. O sea, hay una concentración de la población en las ciudades o en las zonas urbanas. Y hay un porcentaje restante, más o menos el 24%, que habitan en las zonas rurales. Ahora, ¿qué nos dice esta estadística? Nos dice que hay una concentración poblacional urbana en nuestro país. Ahora bien, continuando con la población, podemos decir también que en nuestro país Colombia, existen 4 grupos étnicos reconocidos por el Estado. Esos grupos étnicos son los indígenas, que hay varias tribus que habitan casi en todo el territorio nacional, en el Amazonas, en la región del Cauca, en Nariño, en la costa atlántica. En casi todas las regiones del país encontramos grupos de indígenas. Ellos constituyen uno de los 4 grupos étnicos que habitan nuestro país. El otro grupo étnico son los afrocolombianos o afrodescendientes, que son personas pues de color negro o moreno, descendientes de africanos que habitan nuestro país. Ese es el otro grupo étnico reconocido como tal. También se reconoce otro grupo étnico por parte del Estado, que son los raizales. Así se les llama a los habitantes del departamento de San Andrés y Providencia. Se les llama raizales. Ellos constituyen otro grupo étnico reconocido, repito, por el Estado. Y el cuarto grupo étnico, que es minoritario, pero que igual habitan también en nuestro país, son los gitanos. Los gitanos. Quizás no hemos hablado o no hemos escuchado mucho acerca de los gitanos, pero sí constituyen un grupo étnico que habita en ciertas partes de nuestro país. Una característica de ellos es que son nómadas, o sea, no se mantienen como en un solo territorio. Entonces, esos son los 4 grupos étnicos reconocidos en nuestra población colombiana. Repito, los indígenas, los afrocolombianos, los raizales y los gitanos. Ahora, estos 4 grupos étnicos, para que tengamos una idea en cifras, constituyen aproximadamente el 13% de la población total, según fuentes del DANE. Repito, el 13% de la población total colombiana está constituida por los grupos étnicos, que son 4 grupos, como ya dijimos.
Bien, entonces, en términos generales, estos son pues los aspectos que podemos hablar sobre la población. Ahora, hablemos del territorio. El territorio, que es el segundo elemento del Estado. Profe, qué pena. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Profe, lo que pasa es que necesitamos explicación del trabajo que está para el domingo y quedan, bueno, pocos minutos para que se termine la clase. ¿Usted nos puede explicar, por favor? Ok. Bueno, el trabajo que tienen que realizar el domingo, digamos que tiene unos elementos, ¿cierto? ¿Quién lo recuerda? A ver, ¿quién recuerda? ¿En qué consiste el trabajo? Es sobre las diferencias de las ramas del poder. Eso, Sí. eso parte. Las diferencias, sí. Lo que pasa es que estaba más adelantico. Bueno, me voy a adelantar un poco para hablarles de las ramas del poder público. Bueno, en la Constitución colombiana se establecen que hay 3 ramas del poder público, ¿cierto? Que son la rama ejecutiva, la rama judicial y la rama legislativa. Esas ramas del poder público, la Constitución establece un principio que se llama principio de separación de poderes, que establece que cada rama del poder público, repito, ejecutiva, legislativa y judicial, tienen autonomía para cada una desarrollar o desempeñar sus funciones de manera autónoma y que ninguna de las ramas del poder público puede interferir en la otra, aunque las 3 en su conjunto, digamos, están encargadas de mantener la cohesión entre el Estado. Ahora, cuando existen de pronto injerencias de una rama sobre la otra, es lo que se conoce como choque de trenes. Pues es uno de los términos que se utiliza en el ámbito político. Cuando, por ejemplo, una de las ramas interfiere en la otra. Les voy a colocar un ejemplo de algo que pasó durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que sirve como ilustración de esto que estoy hablando. Cuando Álvaro Uribe Vélez terminaba su primer periodo presidencial, él presentó ante el Congreso de la República, que es el único ente o rama del poder que puede reformar la Constitución. Repito, el único ente que puede reformar la Constitución es el Congreso de la República. Entonces, el presidente Uribe solicitó o presentó mejor un proyecto de reforma de la Constitución con el propósito de poder ser... ¿Cómo? ¿Perdón? Famoso referendo, profe, que se hundió. No te escuché, no te escucho bien. O sea, lo que le estoy hablando es, no sé si me preguntas algo de lo que estamos hablando. Repito, Álvaro Uribe presentó una propuesta para que fuera reformada el artículo 3, creo que era de la Constitución, donde hablaba de que un presidente era elegido por un periodo de 4 años, pero que no podía ser reelegido. Entonces, él presentó la propuesta para que el Congreso aprobara la reforma de ese artículo y le permitiera a él, inicialmente, ser reelegido para un periodo más de 4 años. Ahora, para lograr este propósito, el presidente Álvaro Uribe utilizó mecanismos fraudulentos que no son éticamente, digamos, correctos, y fue que ofreció unas prebendas a cada uno de los senadores de la época. Les ofreció, entre otras cosas, contratos en sus respectivos
departamentos. Por ejemplo, si había un gobernador, perdón, un senador que era de Santander, entonces el presidente le ofrecía que les iba a dar unos contratos allí en el departamento para que los administrara ese senador. Entonces, de esa manera compró, para utilizar un término entre comillas, compró el voto de cada uno de esos senadores para que le aprobaran a él la reforma a ese artículo en la Constitución y le permitiera ser reelegido. Entonces, vemos que allí, en ese caso específico, hubo una injerencia de la rama ejecutiva en cabeza del presidente sobre la rama legislativa que estaba constituida o que está constituida por el Congreso de la República. Entonces, a eso es lo que se llama en algunos medios políticos un choque de trenes o una injerencia de una rama hacia la otra. Es decir, que ahí no se cumple ese principio de separación de poderes. Ahora, a veces también se enfrentan, por ejemplo, cuando hay un enfrentamiento entre la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, o a veces entre la Procuraduría General de la Nación y alguna de las altas cortes, por ejemplo, la Corte Suprema o la Corte de Justicia, hay un enfrentamiento, que eso ha sucedido varias veces, es lo que se llama choque de trenes. Entonces ustedes van a averiguar, digamos, se van a meter a internet y van a averiguar algunos casos, digamos, que ilustran eso que yo les estoy hablando de algunos choques de trenes. También sucedió recientemente que hubo algunas chuzadas. Chuzadas, ya ustedes saben a qué se refiere cuando es intervenido de manera ilegal un teléfono de una persona o de un grupo de personas. Entonces, cuando sucede esto, también eso es una violación a las normas colombianas o digamos, a las normas jurídicas de nuestro país, porque está establecido que es un delito, a menos que tenga el aval o la autorización de un juez de la República. Pero si no es así, cualquier funcionario del Estado, independientemente de su rango, que, digamos, intervenga o chuse el teléfono de otra persona, está incurriendo en un delito. Y eso sucedió con algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia. Entonces ustedes van a hablar sobre eso también, o sea, van a averiguar sobre eso. Y lo otro... Profe, las chuzadas a los magistrados, ¿verdad? Sí, a los magistrados, sí, señor. Y lo otro de lo cual van a hablar, que también aparece allí, creo que en el trabajo, van a hablar un poco sobre... La ley anticorrupción. Muy bien. La ley anticorrupción. Sí, se ha presentado varias veces en el Congreso un proyecto de ley anticorrupción. Pero uno nota con asombro, por un lado, pero también a veces uno lo mira como algo normal, teniendo en cuenta la clase política que tenemos en nuestro país, que esas intenciones o proyectos de ley que buscan castigar la corrupción se han hundido en el Congreso 2 o 3 veces. Entonces ustedes van a averiguar también sobre ese asunto. Cómo reaccionó la gente, pueden buscar también allí en las noticias y van a dar su opinión personal sobre qué piensan sobre esta negativa de nuestro Congreso de la República para establecer digamos, un proyecto de ley que permita un castigo realmente ejemplar a los corruptos. O sea, que se castigue la corrupción como debe ser. De hecho, miren, lastimosamente en nuestro país la corrupción es tan campante o tan rampante que nuestro país ha salido en varias listas de países más corruptos del mundo. O sea, ocupamos los primeros puestos entre los países más corruptos del mundo. Y eso no es gratis. O sea, la clase política colombiana, digamos, está catalogada entre las más corruptas de nuestros países latinoamericanos. Y todos nosotros somos testigos, por ejemplo, de noticias que salen diariamente en los canales de televisión, en los periódicos,
sobre funcionarios públicos que son investigados o que son condenados por haber actuado de manera corrupta o ilícita en sus funciones como funcionario público. Entonces, más o menos esa es como la idea del trabajo que ustedes van a realizar. Escucho preguntas entonces sobre el trabajo. Para los que tienen clase ahorita con otro grupo a las 9. Y me quedo con los que puedan hasta las 9:30. Entonces, escucho preguntas si hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud sobre el trabajo que deben presentar el domingo. Les escucho. Hay diferencias ¿Cómo dices? de las funciones de las tres ramas del poder público. Sí. Las diferencias, establezca las diferencias y las semejanzas. Entonces, las semejanzas serían, espera, se me perdió. Ya le digo, profe. Profe, Sí, escucho. Las semejanzas serían el poder legislativo aprueba las leyes y hace que se cumplan. Sí. El poder ejecutivo aplica las leyes y gobierna el país. Correcto. Y el poder judicial juzga a los que cumplen la ley. Esas serían las semejanzas. Sí. Profe. Y hay varias diferencias que tienen que ver con las funciones de cada uno. Por ejemplo, el poder ejecutivo Sí. se encarga de... ¿Cómo? El poder ejecutivo administra, ¿cierto? Administra el Estado. El poder legislativo es el encargado de establecer las leyes. De establecer las leyes, aunque también tiene otras funciones específicas. Y la rama judicial es la que se encarga de velar para que las leyes se cumplan. ¿Cierto? Cada uno tiene sus funciones. De todas maneras, miren, yo voy a subir, apenas termine la clase, yo voy a subir un archivo digamos, en formato en diapositivas, donde aparece estos puntos que les va a servir a ustedes también para orientar el trabajo. En esta diapositiva que voy a subir, en el archivo, ahí habla, por ejemplo, de cuáles son las tres ramas del poder, cuáles son sus funciones. También habla, por ejemplo, de los principios, entre ellos la separación entre las ramas del poder público, el principio de separación, que igualmente les va a ilustrar a ustedes sobre el trabajo que van a presentar. Así que, repito, esta noche, apenas termine la clase, yo subo el archivo al campus disposición del mismo. ¿Alguien más? Profe, Sí, profe. profe, y la clase también para volverla a escuchar, por favor. Ah, sí. La clase la estamos grabando y luego vamos a subirla también. Claro que no esta misma noche no, porque toca hacer el proceso con calma. Y ya mañana esperamos subirla. La de hoy y la de la clase pasada que tuvimos hace 8 días. Las vamos a subir al campus también, para que ustedes allí tengan acceso a ella. Profe. Bien, por ahí vi otra inquietud, me pareció escuchar otra inquietud. no, profe, creo que con ese documento que usted va a subir va a quedar muy claro el tema. Ah, perfecto. Está bien. Bueno, entonces me quedo con los que pueden tener la clase hasta las 8:30. Hasta las 9:30, perdón. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces estábamos en la parte antes de que la compañera... Territorio, profe. Diga. En el territorio. Sí. Entonces estábamos en el territorio, hablábamos, decíamos, o bueno, no sé si alcanzamos, creo que no alcanzamos a hablar mucho. Bueno, el territorio es el elemento físico o material
en donde se asienta la población y que constituye el ámbito espacial o geográfico dentro del cual se ejerce el poder del Estado. De acuerdo con el artículo 101 de nuestra Constitución, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la isla de Malpelo y demás islas, islotes, cayos, morros y bancos, también son parte de Colombia los siguientes elementos, o sea, parte del territorio. Subsuelo. El subsuelo ya ustedes saben que pues, es la parte que se explota, pues que está en la parte subterránea. También forman parte el mar territorial, o sea, los dos océanos que cubren nuestro país, el océano Atlántico y el océano Pacífico. La zona contigua, ahorita vamos a mirar un poquito más, la zona económica exclusiva, la plataforma continental, el espacio aéreo, el espectro electromagnético y segmento de la órbita geoestacionaria. Entonces, en el artículo 101 se establece que todos estos elementos, incluyendo el territorio continental, los archipiélagos y demás, forman parte de lo que es el territorio colombiano. Ahora, miremos algunas cifras relacionadas con el territorio colombiano. Por ejemplo, el territorio colombiano tiene una extensión aproximada de 2.070.408 kilómetros cuadrados. Repito, 2.070.408 kilómetros cuadrados, de los cuales el 55% equivalen a territorio continental y el 45% restante a territorio marítimo. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, que la extensión del territorio colombiano, un poquito más de la mitad tiene que ver con la parte continental. El resto tiene que ver con territorio marino. O sea que nuestra frontera se extiende mucho más allá de nuestras costas, ¿cierto? Bien, ahora, los límites de nuestro país se encuentran señalados en los tratados internacionales aprobados por el Congreso y que son ratificados por el presidente de la República, así como los definidos por los laudos arbitrales. Por ejemplo, hace poco hubo una disputa entre Colombia y Nicaragua, que creo que algunos de ustedes o todos escucharon o leyeron las noticias. Por ejemplo, Nicaragua reclama a San Andrés y Providencia y las islas que están allí, Santa Catalina y los otros cayos que quedan ahí en el archipiélago de San Andrés. Los reclama como suyo. Entonces, Colombia y Nicaragua llevaron digamos, ese pleito territorial, en este caso marítimo, lo llevaron a la Corte de La Haya, en Holanda. Y inicialmente, pues, el fallo que dio este organismo judicial internacional le reconocía, pues, a Nicaragua cierta parte del territorio marítimo que está entre Colombia y entre Nicaragua y San Andrés. Entonces, ha habido mucha polémica por ese lado. Sin embargo, Colombia no ha reconocido ese fallo como tal, porque considera que tradicionalmente tanto las islas del archipiélago de San Andrés y las islas que quedan cerca siempre han pertenecido a nuestro país, así como también parte del territorio marítimo, pues, que queda entre los dos países. Bien, eso en cuanto al territorio colombiano. Bien, el tercer elemento del Estado es la soberanía. ¿Qué es la soberanía? La soberanía expresa la ausencia de toda subordinación, o sea, independencia, interior y exterior, sobre el Estado, para que éste ejerza su poder sobre un territorio y en beneficio de una población determinada. En otras palabras, la soberanía es el ejercicio del poder que ejerce el Estado, en este caso el Estado colombiano, sobre nuestro territorio y en beneficio de la población determinada. Entonces, Colombia es un país soberano, un Estado soberano,
porque ejerce poder sobre el territorio que es reconocido a nivel internacional. Esa es la soberanía. Otro aspecto que tiene que ver con la soberanía es el reconocimiento que hacen los demás estados de nuestro país. Es decir, lo reconocen como un estado y eso de por sí ya es un elemento de nuestra soberanía. Ahora, en el artículo 3 de la Constitución Política del 91 se establece lo siguiente. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. De tal forma, en Colombia la soberanía es ejercida por el pueblo de manera directa. Ahora, ¿cómo ejerce el pueblo la soberanía? Bueno, la ejerce mediante el derecho que la Constitución mismo le da de, por ejemplo, elegir y ser elegido. Entonces, cualquier ciudadano colombiano, en ejercicio de la soberanía y del derecho que le da la Constitución, puede ser elegido y además también puede elegir a otra o a otras personas. Entonces, eso también tiene que ver con ese elemento de la soberanía. Entonces, esos son los tres elementos esenciales, básicos, fundamentales del Estado. Repito, la población, el territorio y la soberanía. Espero que haya quedado claro cada uno de esos tres elementos. Ahora, de otra parte, hay unos principios básicos que establece también nuestra Constitución Política y que se les conoce como principios básicos de la organización estatal. El primer principio es la separación de poderes. Tiene que ver con el trabajo que ustedes van a presentar, separación de poderes. El segundo principio es la distinción entre Estado unitario y Estado federal. Y el tercer principio es la centralización política y la descentralización administrativa. Ahora vamos a mirar en qué consisten cada uno de estos principios. Primero, el principio de separación de poderes. Colombia, al igual que la mayoría de los estados del mundo, tiene como una base indispensable de su democracia la separación del poder público en tres poderes que son independientes, autónomos, equilibrados entre sí y mutuamente respetuosos de las atribuciones del otro. Como ya dijimos, esos tres poderes son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Entonces, la Constitución establece que estos tres poderes están separados o son separados, son independientes y son autónomos. Eso quiere decir que cada poder debe respetar a los otros dos y no debe en ningún momento tener injerencia en el otro, aunque para el desarrollo de ciertos propósitos del bien común a nivel estatal, puede que los tres trabajen mancomunadamente para un fin determinado, ¿cierto? Pero repito, cada uno desde su autonomía, desde su propio campo de acción. Ahora, este principio... Venga. ¿Alguien decía algo? No. ¿No hay comentarios o preguntas? Bueno, seguimos. El principio de separación del poder en tres ramas se ha venido transformando desde el siglo XVIII, en el sentido de que se han desarrollado instituciones adicionales que complementan de manera especializada la acción del Estado. Por ejemplo, en el siglo XVIII no existían los entes de control. Incluso en el mismo siglo XIX, solamente después de la Constitución del 86, se establecieron algunos de los organismos de control que conocemos hoy en día y que fueron ratificados por la Constitución del 91. Por ejemplo, en el artículo 113 de nuestra Constitución Política actual, siguiendo el principio de la división de poderes, se establece lo siguiente. Son ramas del poder público la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Además, existen otros órganos autónomos e independientes,
que contribuyen al cumplimiento de las demás funciones del Estado, de manera separada, pero colaborando armónicamente para realizar sus propósitos. Son ellos los organismos de control, la organización electoral y la organización territorial. Entonces, podemos mirar aquí que en el artículo 113 de nuestra Constitución Política establece de manera clara los principios de esa separación de poderes. Teacher. Diga. Estos organismos de control fueron creados en el momento en que Colombia comenzó a utilizar el sistema o forma de Estado como Estado social de derecho. Sí, mira, en la Constitución, digamos, jurídicamente, nuestro país, en los últimos tiempos, tiene dos momentos importantes a nivel constitucional. El primero fue la Constitución de 1886, que tuvo vigencia hasta el año de 1991, cuando empieza a regir la nueva Constitución. Ahora, la Constitución del 86 estableció, por ejemplo, entre otras cosas, que las tres ramas del poder público en nuestro país debían tener cierto equilibrio y que ninguna podía sobrepasar pues las funciones que le compete a cada una de manera autónoma. Y para ello, la Constitución del 86 estableció inicialmente un organismo de control. Digamos que fue la Procuraduría General. Pero cuando se establece la Constitución del 91, de 1991, digamos, se amplía esos organismos de control. Entonces, ya, por ejemplo, aparece la Contraloría, además de la Procuraduría, aparece la Contraloría, la Procuraduría, y dentro de los órganos digamos, de control público también aparece, por ejemplo, la figura del defensor del pueblo, que no existía antes de la Constitución del 91, como organismo de control. Es decir, la Constitución del 91 fortalece el establecimiento de esos mecanismos de control que permiten un equilibrio entre las diferentes ramas del poder público. No sé si contesté tu pregunta. Sí, teacher, claramente. Y además, a partir de la Constitución del 91 también se crea la figura de la tutela, ¿cierto? Que le permite al ciudadano del común herramientas para hacer valer sus derechos. Sí, así es. Dentro de los mecanismos de protección de los derechos fundamentales, uno de ellos es la tutela. Creo que ha sido el más relevante porque a través de este mecanismo digamos, es un mecanismo que establece la protección de los derechos fundamentales, ha sido el más utilizado, por ejemplo, para reclamar el derecho a la salud, el derecho al trabajo, entre otros. Entonces, podríamos decir que el mecanismo de defensa o de protección de los derechos fundamentales más importante que nos dio la Constitución del 91 es la tutela. Eso sí es verdad. Y mira que han tratado de algunos funcionarios en cabeza de ciertos sectores dominantes del Estado, o sea, de la clase poderosa de este país, han tratado de tumbar la tutela, porque la tutela ha representado la reclamación de una cantidad de derechos que anteriormente eran vulnerados y que no tenían una protección como tal. Entonces, sin embargo, a pesar de que han tratado de tumbar la tutela, sin embargo, se ha mantenido allí firme hasta el momento. Y es un mecanismo muy importante. Bien, el segundo principio, digamos que se establece como principios de organización del Estado colombiano. El segundo principio es el de diferenciación entre Estado federal o Estado unitario. ¿Qué es un Estado unitario? Un Estado unitario
es un estado donde el poder se concentra exclusivamente en una parte del territorio, usualmente la capital del estado. Entonces, por ejemplo, Colombia es un país unitario, así lo establece la Constitución del 91. Sin embargo, nuestro país, en un momento determinado de nuestra corta historia como nación, como estado, fue un estado federal. Hubo un tiempo corto donde fuimos un estado federal. Ahorita explicamos un poco más sobre eso. Ahora, ¿qué es un estado federal? Un estado federal es aquel estado donde se distribuye el poder entre el nivel central y las diversas comunidades locales sobre las cuales tiene jurisdicción el estado. Vamos a poner algunos ejemplos para que quede claro lo que es un estado unitario y un estado federal. Por ejemplo, estados unitarios. Países como Francia, Portugal, Chile, Ecuador y Colombia, entre otros, son países que tienen un tipo de estado unitario. Ahora, Colombia adoptó esta figura o este tipo de estado a partir de la Constitución del 1886. Antes de 1886 éramos un estado federal. Pero después, repito, de la Constitución del 86, nos constituimos en un estado unitario. Ejemplos de estado federal: Estados Unidos de América, Canadá, México, Brasil, Argentina y Venezuela, entre otros, son estados federales. Ahora, los estados federales tienen un aspecto importante, y es que en un estado federal, si bien hay una autoridad administrativa máxima, que es el gobierno, digamos, administrando el estado, sin embargo, los estados que conforman ese estado tienen cierta autonomía, incluso hasta para legislar. Miren ustedes, por ejemplo, en Estados Unidos, hay algunos estados de los Estados Unidos que tienen la pena de muerte como una de sus leyes. Pero hay otros estados en donde no aplica la pena de muerte. Entonces, eso demuestra que hay cierta autonomía en algunos aspectos jurídicos en un estado federal. Lo mismo sucede, por ejemplo, en México o en Argentina o aquí mismo en Venezuela, donde los estados tienen cierta autonomía, aunque ahorita mismo en Venezuela es un caso atípico por la situación que ya todos conocemos, que Venezuela pasó pues digamos, a tener un gobierno socialista, de corte socialista o comunista, en donde los presidentes que ha tenido Hugo Chávez y actualmente Nicolás Maduro han ejercido cierto abuso del poder. Son gobiernos autoritarios en donde se menoscaban y se pisotean las leyes y los derechos de los ciudadanos. Bueno, es un caso atípico. Pero digamos que hay otros países que tienen una figura de Estado federal, como Brasil, repito, como el que mencioné ya, Estados Unidos, en donde los estados tienen cierta autonomía para legislar algunas leyes, ¿sí? O para establecer mejor algunas leyes. Entonces, por ejemplo, en los países federales, las divisiones territoriales se dan por estado, ¿cierto? Es el equivalente en nuestro estado unitario a departamentos. Por ejemplo, el departamento del Huila, departamento del Cauca, departamento del Magdalena. En un estado federal serían estados: estado del Magdalena, estado de Huila, estado tal. En el caso, pues, de que fuese un estado federal. Entonces, esa es la mayor, pues, la diferencia fundamental. Repito, en el estado unitario el poder se concentra en la capital. Por ejemplo, en Colombia el poder a nivel político, a nivel administrativo, se concentra en Bogotá, que es donde está, digamos,
el asentamiento de la presidencia de la República, del Congreso y de las principales cortes o la rama judicial. Allí está concentrado el poder, en la capital del país. Pero en un Estado federal, el poder se distribuye o se comparte entre la capital, o sea, el gobierno, y se comparte con los estados, ¿sí? Esa es la diferencia básica. ¿Sí quedó claro? Teacher, una pregunta. Dado este ejemplo, ¿qué figura considera usted que podría ayudar para erradicar un poco la corrupción en Colombia? ¿No sería que de pronto por medio de un Estado federal pudieran encontrarse esos organismos de control más distribuidos al largo y ancho del territorio colombiano y pudieran ejercer un poco más de control sobre esos entes políticos que están haciendo tanto daño al país? Pues yo pienso que podría ser, o sea, esa podría ser una forma. Pero también, por otra parte, yo creo que el problema de la corrupción en Colombia va mucho más allá. Y tiene todo un trasfondo desde lo político, desde lo social y desde lo económico. Yo considero personalmente, o sea, de manera particular, considero que la corrupción en Colombia, digamos, para acabarla, o pues yo no diría tanto acabarla, pero por lo menos para disminuir drásticamente el problema de la corrupción, se necesitan una cantidad de acciones, empezando por digamos, por el ciudadano común y corriente, o sea, por cada uno de nosotros. Si, por ejemplo, si hubiese una mayor conciencia entre nosotros como ciudadanos, empezaríamos por no elegir a la clase política que siempre ha dominado en este país. Empezando por ahí. O sea, tiene que haber una transformación a nivel de conciencia de los ciudadanos, que no la hay. En Colombia uno mira, por ejemplo, con tristeza, que muchas veces los ciudadanos tenemos mente de borrego en cuanto a que nos dejamos llevar. Tú miras, por ejemplo, un noticiero, y los noticieros en Colombia, por decir los dos canales principales, los dos canales privados, Caracol y RCN, están bajo el mando de los poderes económicos del país. Es decir, los dueños de RCN y de Caracol son los dueños de este país. Entonces, ellos, las noticias y toda la información que ellos distribuyen a través de estos dos canales es una información sesgada o una información que lleva a distorsionar la realidad para que la gente no mire lo que realmente está pasando. Ellos, por ejemplo, las noticias que tienen que ver o que desvelan, por ejemplo, corrupción y demás, ellos no le dan la trascendencia que tiene. En cambio, se enfocan más en noticias como desastres y cosas así, que digamos captan la atención de la gente y las mantiene distraídas de la realidad que está viviendo el país. Entonces, ese problema de la corrupción es una cuestión de fondo, que realmente requiere de una cantidad de cosas, repito, a nivel social, a nivel político. Mientras nosotros sigamos eligiendo a las mismas personas, difícilmente se va a erradicar la corrupción en Colombia. Pero no quiere decir tampoco que lo que tú planteas, digamos, pueda tener también o pueda ser de pronto hasta una medida que de alguna manera ayude a controlar este fenómeno de la corrupción. El que nos convirtamos de un Estado unitario a un Estado federal. Pero igual esa transición no es como tan fácil tampoco. De que nuestros legisladores, por ejemplo, cambien la figura del tipo de Estado que tenemos, ¿no? Pero no es imposible tampoco, podría ser. Bueno, seguimos. Hay un tercer principio que es el de la centralización política y la descentralización administrativa. Por ejemplo, en Colombia, les voy a colocar un ejemplo para explicar este principio. En la parte educativa, la educación pública en el país, digamos, corre por cuenta del Estado. O sea, el Estado sufraga los costos de la educación pública. ¿Pero cómo lo hace? Bueno,
Hay una figura económica que es las transferencias. Anteriormente se le llamaba el situado fiscal, que consiste en que el ente gubernamental, en este caso el Estado, a través del Ministerio de Hacienda, le gira unos recursos a cada ente territorial, que son los siguientes: departamentos, municipios, distritos, entre otros, ¿no? Pues los principales son esos: departamentos, municipios, distritos. También están a las áreas metropolitanas que existen en algunos de las grandes ciudades. Por ejemplo, en Barranquilla, el área metropolitana está compuesta por Barranquilla, el municipio de Soledad, el municipio de Puerto Colombia, el municipio de Malambo. Forman parte del área metropolitana. Y ellos tienen, por ejemplo, algunos proyectos que son conjuntos. En Medellín, el área metropolitana está compuesta por 10 municipios, entre los cuales está Medellín, está Envigado, está La Estrella, Bello, Copacabana, entre otros. Son 10 municipios que conforman el área metropolitana. Entonces, los entes territoriales, repito, el Ministerio de Hacienda, o el gobierno, el Estado, a través del Ministerio de Hacienda, le gira unos fondos a los departamentos, a los municipios, para sufragar los costos de educación y de salud. Eso lo hacen mensualmente. Entonces, con esos recursos se le paga, por ejemplo, a los docentes, a los médicos que trabajan en el área de salud, y también se atienden proyectos de infraestructura que tienen que ver con educación y con salud. Entonces, ese es un principio de centralización, porque es el Estado el que se encarga de girar los recursos. Y descentralización en el sentido de que el gobierno le da la facultad a los entes territoriales, cabe decir, departamentos, municipios, distritos, de administrar esos recursos que él les gira. Entonces, ahí se cumple ese principio de la centralización política y la descentralización administrativa. Bueno, nos quedan 4 minutos rápidamente. Entonces, miren. Sí, diga. Y es ahí la fuente de la corrupción, teacher. Sí, sí, porque igual como la corrupción es general, se da casi en todos los órdenes, desde el gobierno central hasta los gobiernos territoriales, los gobernadores, los alcaldes, los concejales, ¿sí? A nivel, por ejemplo, nacional, los congresistas, todos ellos se reparten de alguna manera el festín económico del país, los recursos del país, se los reparten ellos. Mientras hay algunos cálculos que dicen que se invierten en el país, por decir algo, más o menos un 30%, 35% del dinero del presupuesto nacional, el resto se lo roban los políticos a través de los contratos y de diferentes maneras. Esa es una triste realidad que tenemos nosotros acá en nuestro país. Bueno, hay otros aspectos allí, muchachos, que aparecen en la diapositiva que, repito, voy a subir, donde se habla de la estructura del Estado, la rama legislativa, la rama ejecutiva, la rama judicial, los órganos de control y la organización electoral, que ustedes la van a mirar allí ya con más calma, ¿cierto? Porque por cuestión de tiempo ya no pudimos en el día de hoy. Por ejemplo, cómo funciona el Congreso, cuáles son las jerarquías normativas, ¿sí? Cómo funciona la rama ejecutiva, quiénes forman parte de la rama judicial, cómo está constituida, qué es una sentencia, qué es un fallo y qué es un auto a nivel jurídico, qué es una jurisprudencia, cuáles son los organismos de la rama judicial. Todos esos aspectos aparecen allí. Entonces, para que ustedes le echen una miradita y más o menos tengan una idea de cómo está estructurado orgánicamente el Estado colombiano. Bueno, muchachos, entonces, este ha sido básicamente la clase correspondiente al día de hoy. Espero que de alguna manera les hayan quedado algunos conceptos claros y que también haya servido para aclarar y orientar pues el trabajo que van a presentar
el día domingo. Entonces, para el próximo miércoles, Dios mediante, estaremos también teniendo nuestra clase de 1h30. O sea, hoy y el próximo miércoles la clase será de 1h30 para recuperar la primera clase que no pudimos tener, creo que el 8 de septiembre, si no estoy mal. Entonces, muchachos, les deseo a todos una feliz noche, que Dios les bendiga. Gracias por la participación y gracias por estar acá en esta clase. Que tengan feliz noche. Muchas gracias, teacher. Gracias por todo. Ok. Gracias, feliz noche, profesor. Gracias igualmente.